La casta se resiste. Hace unas horas nomás, un reclamo presentado por la CGT, la Confederación General de los Trabajadores, la central sindical más grande de la Argentina, encontró respaldo de la justicia que dictó una medida cautelar en contra del capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia de Javier Milei. ¿Cuán grave es esto? ¿Qué impacto tiene? Lo analizamos a continuación. Como decíamos, la justicia parece que, por lo menos por ahora, le puso un freno al contenido laboral que estaba dentro del decreto de necesidad y urgencia 70-2023 lanzado por Javier Milei. Cabe recordar que entre las modificaciones que traía este decreto estaba el hecho de que se aumentaba de 3 a 8 meses el periodo de prueba para un empleado trabajando en una empresa nueva. También calificaba como justa causa de despido el hecho de que un empleado participara de un bloqueo o de la toma del establecimiento donde trabajaba, además de declarar como servicio esencial a la educación, lo que obliga a los trabajadores de la educación a brindar como mínimo un 75% del servicio, incluso cuando estén de paro. Por último, y entre otras modificaciones, el decreto de necesidad y urgencia también habilitaba o daba la opción para que las indemnizaciones adoptaran este famoso sistema de la UOCRA. Con la decisión de la justicia, todas estas reformas quedan congeladas y vamos a analizar qué alcance tiene esta medida con alguien que sabe mucho del tema. Es el abogado Garrett Edwards, director de investigaciones jurídicas de la Fundación Libertad y amigo de la casa. Bueno, muy bien. Hola Garrett, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. ¿Cómo va, Carrino? ¿Todo en orden? Muy bien, che. Un gusto tenerte acá. Bueno, mira, te leo el título de esta noticia. Dictaron una medida cautelar que suspende la reforma laboral incluida en el DNU de Milei. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer para ir a lo más básico y que todo el mundo tenga bien claro esto es, ¿qué es una medida cautelar? ¿Qué es? Bueno, una medida cautelar, Carrino, si lo tenemos que poner en términos muy simples, es ponerle pausa a una discusión en tanto y en cuanto se resuelva la cuestión de fondo. Es decir, estamos discutiendo a quién le corresponde algo, todavía no definimos a quién le corresponde algo, pero como puede haber una situación que se produzca ahí de daño a alguien, si dejamos que se lo quede o si dejamos que la situación avance, le ponemos pausa como en las videocaseteras o en los videojuegos en épocas más antiguas. Pero tiene una serie de reglas esto, Carrini. Me parece bien que lo traigas a colación porque no siempre se recuerdan. Si son reglas genéricas, que obviamente la normativa argentina también recepta desde antaño y que se enseña en todas las facultades de derecho. Tienen que darse una serie de requisitos para que una medida cautelar prospere. Así que en general son tres: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y caución suficiente. ¿Qué significa? Que lo que vos estás reclamando tiene que haber una verosimilitud, tiene que sonar que es lógico lo que vos estás pidiendo. Si no te lo dan en el momento, no lo resuelven en el momento, tiene que haber un peligro por esa mora, por esa demora que se está suscitando y tiene que darse una caución suficiente, es decir, que vos des alguna garantía. Ese es uno de los requisitos que en general no está porque, dadas las circunstancias, dependiendo de quién reclama, si reclama contra el Estado, imagínate que si reclamaras contra el Estado, la caución que tendría que poner la parte actora, la parte demandante, sería gigantesca, ¿no? Por el monto del que se habla y del que se maneja. Pero eso es básicamente una medida cautelar. Pongámosle pausa a la cosa hasta que resolvamos lo más importante, que es lo de fondo. Y entonces la segunda cuestión es, ¿qué es lo de fondo? ¿Qué es lo que hay que definir en el fondo de la cuestión? La CGT presentó un amparo, la justicia aparentemente le dio cierta cabida, no toda, pero cierta cabida. ¿Cómo está, cómo es esto? Bueno, acá hubo un montón de reclamos y va a haber un montón de reclamos que van a ir entrando en la justicia. El que nos convoca hoy para hablar tiene que ver con esa medida que vos mencionabas, que es de la CGT, de la Confederación General del Trabajo, que presentó
antes del comienzo de la feria judicial, es decir, antes del periodo de enero en el cual los jueces se toman vacaciones, se toman su receso, los plazos dejan de correr y se complica siempre discutir cuestiones ante la justicia, había presentado un amparo colectivo. ¿Sí? Este tipo de medidas, que son medidas, a ver, en tiempos jurídicos es de reciente data en la Argentina, esto es de los últimos 20 o 30 años que se empezó a desarrollar, es más común en otros países, como por ejemplo en los Estados Unidos, es decir, la CGT se arrogó la representación de un grupo de trabajadores, un gran grupo de trabajadores indefinido de la Argentina, y dijo, nosotros lo que venimos y lo que solicitamos acá es que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad de urgencia de Javier Milei del 7023 en el título cuarto, que es el que tiene que ver con el derecho laboral y que es ese grupo que nosotros representamos. Este amparo colectivo encuentra un pedido primero que es esta medida cautelar, es decir, la cuestión de fondo es si el DNU en esa porción es constitucional o no es constitucional, si se corresponde o no se corresponde con la Constitución nacional. Ese amparo, que lo presentaron a fines de diciembre, una vez que se había conocido el decreto del 21 de diciembre, tuvo en la medida cautelar una respuesta de primera instancia de un juez que se llama Ramonet, que dijo el 27 de diciembre del año pasado, del 2023, yo no les puedo dar respuesta sobre esto porque el DNU no está vigente todavía. Eso fue es lo que habían dicho la semana pasada, porque era 27 de diciembre, entraba en vigencia el 29 de diciembre y después llegamos al capítulo en el que estamos ahora, Carrino. No, clarísimo, clarísimo, y me lleva a este otro punto que también quería preguntar. La CGT entonces dice, esta parte del DNU la objeto, quiero la nulidad, quiero que no exista, quiero que la eliminemos. Dicen que es inconstitucional, obviamente eso lo tendría que decidir un juez haciendo una interpretación de la Constitución. Pero es importante esto entonces, el DNU en su totalidad no está caído ni está suspendido tampoco, ¿verdad? Es exacto como vos decís, por ahora, en el momento en el que estamos hablando, en virtud de esta medida, que esta medida es muy particular porque estamos hablando de un amparo colectivo, digo, si hubiera sido Iván Carrino el que reclamaba contra el DNU, por Iván Carrino, porque Iván Carrino tiene algún negocio que se choca con la normativa, te beneficiaría solamente a vos, Iván Carrino. Como la CGT lo hace como amparo colectivo, esta medida es técnicamente, se llama erga omnes, ¿sí? Se suspende para todos, pero se suspende solo en ese punto para lo cual se le solicitó y para lo cual se terminó resolviendo. El resto del DNU a esta hora, mientras estamos hablando, sigue vigente. Muy bien, ahora una pregunta más política, estratégica, general, ¿no? Digamos, no tanto de lo jurídico específicamente. Leía algunas voces por ahí que decían, bueno, no ven, este es el resultado de hacer las cosas así, a la fuerza y tratando de imponer y con un decreto, era obvio que iba a haber oposición del otro lado, ¿no? Entonces esto se necesita en realidad diálogo, consenso y qué sé yo. ¿Cómo ves esa mirada, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece, y yo creo que lo charlamos por mensajes, y es algo que yo vengo comentando hace rato, la gran oposición a las medidas de Milei se iba a encontrar en la discusión judicial y no tanto en la discusión legislativa. No significa que no vaya a haber una discusión legislativa fuerte, no significa que no pueda incluso hacerlo caer luego el Congreso cuando les toque votar, pero lo que tiene que ver podríamos asimilarlo, si querés, más a una guerra de guerrillas, porque vos tenés distintos focos que van apareciendo, que no podés controlar, con jueces que van a ir tomando decisiones que vos tampoco podés controlar, eso iba de suyo. A ver, la Argentina tiene algo, y no es que lo inventó la Argentina, digo, esto lo sacamos de los Estados Unidos, que se llama control de constitucionalidad difuso. ¿Qué significa? Que cada uno de los jueces, sin importar si es el juez más insignificante y pequeño, perdido en la jurisdicción más alejada de los centros económicos, puede declarar una inconstitucionalidad. Es más, las puede declarar a pedido de parte o de oficio, es decir, incluso si se le presenta un caso y el juez considera que hay una norma que es inconstitucional que afecta a ese caso, podría el juez
declararla inconstitucional aunque no se lo hayan pedido las partes intervinientes en el caso. Ese es el nivel, ¿sí?, de importancia que se le da a esta herramienta. Ahora, esta herramienta va subiendo por los diferentes escalones, ¿sí? Porque un juez de primera instancia declara una inconstitucionalidad, dice, no, esta porción del DNU no va el tema de las indemnizaciones, o no va el tema de pagar en dólares los alquileres, por poner un ejemplo más alejado de lo que estamos hablando ahora, y eso seguramente generará que la otra parte, la parte perdidosa, la parte que pierde en ese reclamo y en esa contienda, recurra, ¿sí? Apele, vaya a la instancia superior. Y entonces le va a tocar a la Cámara correspondiente según el fuero en el que estén, decir sí, esto es constitucional o no, esto no es constitucional. Todo va subiendo y todo va llevando al tribunal más político de todos, Carrino, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que es al final del día la que va a terminar definiendo este tema por última instancia, es el Tribunal Máximo, y es ahí donde realmente no va a importar demasiado lo jurídico, me parece, va a ser más la cuestión política y si están de acuerdo o no con el camino que está tomando Javier Milei, aunque nunca lo vayan a poner en esos términos, no en el fallo. De alguna manera, el DNU, si bien imagino que el objetivo del que lanza un decreto de necesidad de urgencia es que todos los artículos de ese decreto entren en vigencia, como habían entrado en vigencia el día 29, pero también había un objetivo que era discutir, que era plantear los temas y que de repente las organizaciones que se vieran afectadas salieran, ¿no?, de cara a la sociedad a decir, esto me molesta, ¿no? Este, lo que Sturzenegger planteó como, bueno, que salgan a defender sus privilegios, ¿no? Que salgan de cara a la sociedad a defender sus privilegios, ¿no? Eh, por eso digo, vuelvo a la cuestión. Esto es una forma de forzar el tema, además de lo que termine pasando, ya sea que salga favorable a la CGT o que salga favorable a la libertad de contratación y la mayor flexibilidad en los contratos laborales. La pregunta la vuelvo a hacer. ¿Vos pensás que esto hubiera sido eh, más fácil de implementar, qué sé yo, flexibilizar el periodo de prueba, cambiar un poco el sistema de indemnizaciones y demás? ¿Hubiera sido más fácil de implementar con alguna negociación, el famoso nos sentamos todos en una mesa? ¿O después de todo el DNU era medio la única herramienta que tenías en esta situación en la que está el gobierno con poca gente en las cámaras de diputados y demás? A mí me parece que haces bien en separar en la pregunta lo jurídico de lo político, Carrino, porque en lo jurídico uno puede tener todos los resquemores y todas las preocupaciones sobre si la herramienta ajusta medios afines y sobre si a uno le parece lo más respetuoso de la tradición jurídica que se ha seguido. En lo político, a mí me parece que fue una excelente jugada de Milei para provocar la discusión y para provocar el debate entre los que están de acuerdo o no están de acuerdo con determinadas medidas. Es más, corramos a los que ahora se ponen en legalistas y en constitucionalistas con otra herramienta que mostraría lo político de la discusión, ¿no? La CGT, lo decíamos antes, se arrogó la representación de todos los trabajadores de la Argentina al ir a reclamar, ¿sí?, por la inconstitucionalidad del DNU, ¿sí?, en lo que a ellos les compete. Pero imaginemos lo siguiente, ¿sí? Un amparo colectivo, una medida colectiva lo que hace es, de alguna manera, presumir que hay intereses homogéneos, ¿sí? Es decir, que todo ese grupo quiere una misma cosa o que lo podemos generalizar en una misma cosa. ¿Qué sucedería? Y esto jurídicamente podría pasar, es un instituto que está permitido en el derecho argentino, si un grupo de trabajadores se reuniera y dijera, a nosotros nos beneficia el DNU, queremos presentarnos como amicus curia, como amigos de la Corte, y argumentar por qué para nosotros el DNU es constitucional y por qué para nosotros el DNU debería estar vigente. Y eso haría caer lo que es esta presunción de que la CGT está representando a todos los trabajadores, Carrino. Es decir, el derecho también da herramientas para lo que en el fondo es un debate político y social. Ese punto está buenísimo. Y yo digo, un grupo que por supuesto podría estar interesado en hacer esta presentación que vos decís, es el grupo de los trabajadores informales, que por los Mm. últimos datos que yo vi eran alrededor de 5 millones y medio, otros dicen 8 millones, pero digamos, hay 5 millones y medio o 6 millones de trabajadores informales que probablemente, podemos intuir, les gustaría tener un trabajo formal. Pero, por ejemplo, no lo pueden tener porque el periodo de prueba es de 3 meses y no es de 8 meses. Es importante destacar que un periodo de prueba de 8 meses
Claro, por 8 meses hace que el contrato laboral sea más flexible, lábil, fácil de romper. Pero como hace que el contrato sea fácil de romper, le quita el miedo al contratante, al empresario, al emprendedor para probar, ¿no? Entonces aumenta el nivel de contratación. Esa es la lógica detrás. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a representar a este grupo? O sea, el problema que tiene el sector informal de la economía es que no está representado y lucha contra grupos que están, digamos, muy bien representados, muy bien organizados, ¿no? Y esa es un poco la lucha del liberalismo por décadas, ¿no? Los grupos organizados contra las mayorías desorganizadas y silenciosas, ¿no? Digamos, no sé cómo lo ves vos. Eso me parece que es muy importante. Si nos ponemos de nuevo un segundo técnico, pero es para dejar ahí plantada la semilla, tranquilamente, a ver, podríamos después discutir cuánto es un número representativo, ¿no? De esos millones de personas que vos decías, pero no hace falta que se constituyan en una fundación o en una asociación. Podrían buscar un estudio jurídico o varios estudios jurídicos, digo, para que no quede claro que es una cuestión monopólica, que se lo quede uno solo, poner las firmas, poner el nombre y apellido, darle el poder de representación y que aúnen fuerzas, si fuera una cuestión de hacerlo lo más rápido posible. Obviamente que siempre institucionalmente funciona mejor si hay un andamiaje o una estructura que esté detrás para acompañar esos reclamos, que es la diferencia que vos marcabas entre aquellos que tienen herramientas ya establecidas y que han llegado antes a ocupar esos espacios de discusión y todos aquellos que se van cayendo cada vez más de la mesa y que se verían beneficiados, por lo menos prima facie, en un análisis económico de estas medidas que hasta hace un rato estaban vigentes en la Argentina. Bien, vamos hacia adelante. Vos igual ya lo mencionabas, ¿no? Esto probablemente termina en la Corte Suprema. ¿Qué opciones tiene el gobierno? Creo haber leído por ahí que ya dijeron que iban a apelar este fallo, pero esto no es un fallo, es una cautelar. O sea, ¿cómo sigue la película? A ver, técnicamente lo de utilizar la voz fallo se entiende y se asimila. A ver, es Ujú. una resolución, es una sentencia, le podemos decir un fallo. Lo que pasa es que cuando uno piensa en un fallo, piensa justamente en la cuestión de fondo, ¿no? Por lo menos coloquialmente. Acá hay un gran problema a ver, esto no lo contamos, pero esta resolución, ¿sí? De la Cámara Nacional del Trabajo, que fue la sala de feria, es decir, los jueces que quedaron designados por sorteo, porque eligieron para quedarse en la feria, no importa, fueron 13 en la sala, dos fueron los que votaron para aprobar la medida cautelar y una votó en disidencia, ¿no? Decimos los nombres de paso para que quede ahí el registro. José Alejandro Sudera, que tiene el voto mayoritario y que es el voto a favor de la medida cautelar. Andrea García Bior, que votó acompañando a Sudera, y María Dora González, que es la que vota en disidencia, que tiene un voto muy interesante, Dora González. No se mete en el fondo de la cuestión, se detiene en un tema de competencia, ¿no? Y hace una referencia, la competencia es a quién le corresponde el caso, ¿no? No es la competencia en términos económicos. González dice hay un montón de casos dando vueltas, ¿sí? Hay casos en el fuero contencioso administrativo, hay casos en la justicia laboral, hay casos de distintas asociaciones. El de la CGT dice no es la única causa que se inició respecto al DNU. Y marca que hay un problema, esto se llama técnicamente de competencia positiva. En general, los jueces en la Argentina, y se ve mucho en las causas de corrupción, se ve mediáticamente, se quieren sacar de encima las causas, ¿sí? Cuando les cae la causa, dicen, no, a mí no me corresponde, le corresponde a otro fuero, le corresponde a otro tribunal. Acá es al revés. Como hay un problema de competencia positiva, todos los jueces dicen que les corresponde a ellos resolver la situación, porque todos quieren tener la posibilidad de opinar sobre el DNU porque tiene un peso político de importancia. Entonces, ya se había adelantado a esto el Estado Nacional ante la Cámara Contenciosa Administrativa y había ingresado un pedido de inhibición. Es decir, para el Estado Nacional, el foro en el que corresponde discutir esto es la Cámara Contenciosa. ¿Sí? Mientras que en el voto mayoritario dijeron que los temas de competencia, esto es increíble, esto yo lo charlaba con algunos juristas de vieja data, dicen que los temas de competencia son de fondo, es decir, que se van a resolver al final, que es completamente lo contrario de cómo funciona esto. Imaginemos que vamos a jugar un partido de fútbol, viene alguien y dice yo arbitro, le preguntamos, loco, pero ¿te corresponde a vos arbitrar? No se preocupen, yo arbitro, después vemos, te cobra dos penales en contra y después de los 90 minutos te cuenta si le correspondía a él a arbitrar o no le correspondía arbitrar. Bueno, así de ridículo es que dejemos la discusión de la competencia de los jueces para el final, pero lo hacen. Ahora va a haber mucha discusión
entre los distintos jueces y los distintos tribunales de a quién le corresponde. Si esto ya está pasando, pasó incluso en esta causa, vamos a empezar a ver un montón de sentencias distintas en distintas partes del país sobre distintas partes del DNU. El problema de que no esté unificada la competencia, de que no sepamos quién es el juez que se tiene que encargar de esto, es que va a haber sentencias contradictorias. A lo mejor para determinado grupo de temas o para determinadas personas o en determinadas partes del país van a regir algunas cosas del decreto y otras no, ¿sí? Dependiendo de cómo se lo haya reclamado, en qué fuero haya sido, dónde ha ingresado. Todo esto va a ir subiendo, ¿sí? A lo largo de los días. Probablemente todos intenten la habilitación de feria, ya hayan presentado los escritos de habilitación de feria, que es un escrito donde uno le dice, a ver, señor juez, présteme atención, ya sé que usted está de vacaciones, pero en mi caso es muy importante, por favor, deme una respuesta, que es lo mismo que hicieron también con la Corte, pero no lo han logrado. Y eso suba hasta la Corte. Políticamente, ¿cómo se resuelve esto? Carrino ya sucedía en su momento en los 90 con la ley de convertibilidad y sucedió en su momento también con el corralito. Es la figura del per saltum, ¿sí? Es la figura que permite que en vez de que discutamos todas las instancias completas, discutamos el caso directamente ante la Corte porque la importancia institucional lo amerita. Yo creo que la Corte se quiere tomar todo el mes de enero, si bien ya dijeron que para el caso del gobernador de La Rioja quizá respondan antes del final de la feria, antes de que arranque febrero, porque políticamente están midiendo las aguas. Yo creo que no tienen claridad hoy todavía de dónde les conviene estar parados. Y recordemos que son cuatro, sí, deberían ser cinco, nunca pudieron ocupar el lugar de Hayton de Nolasco. Puede haber un empate de 2 contra 2. En caso de empate tienen que convocar un conjuez. Cada corte tiene sus reglas. La Corte Suprema convoca a un tercero para que decida, a diferencia de, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, que también tiene un número par y que el presidente tiene un voto que vale doble, que tampoco es una buena medida. Por eso que los organismos colegiados impares suelen ser la regla. Acá tenemos una corte de cuatro, sabemos que hay dos seguro que históricamente han opinado en contra de los DNU, que son Lorenzetti y Maqueda, y dos que no sabemos cómo van a opinar, que son Rosenkrantz y Rosati. Wow. Y todo esto, entonces, imaginemos que vamos por el Persaltum. Vos dirías que en febrero habrá alguna definición sobre la cuestión de fondo. A ver, ¿querés que te sea lo más realpolitik posible? Si Sí. yo estuviera en la corte, tengo 34 años, me encantaría, pero no, no creo que me elijan, por lo menos no ahora. Yo creo que la corte está esperando a ver si no se resuelve en el Congreso antes. Y en el Congreso deben estar especulando con qué pasa en la justicia, aunque no lo digan. Es decir, vos imaginate que el Congreso hiciera caer el DNU. La discusión se volvería abstracta para la Corte, Y no ahí tiene la nada más corte que estaría decir. contenta porque dice, no Y me tengo que meter. la Corte estaría contenta. En cambio, si el Congreso lo aprueba, ya sabemos todo el mecanismo, ya se discutió mil veces, digo, sobrevive al Congreso el DNU, la Corte va a estar obligada a dar una respuesta más tarde o más temprano. Ahora, ese más tarde, pensemos que con el Consejo de la Magistratura tardaron 9 años en decir que era inconstitucional. Bueno, Carrino, pero nueve ahí, años. imaginemos un escenario en donde el tiempo pasa. No puede quedar así, porque no puede quedar un DNU con la importancia que tiene el capítulo laboral, no puede quedar en una nebulosa de cautelar. Tiene que haber una definición porque hay inversiones que están esperando hacerse en base a si las reglas del juego cambian o no cambian. Entonces, si eso ocurre y quedamos esperando a la Corte, mientras tanto, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Puede mandar una ley al Congreso con este mismo contenido para ver si se aprueba o no? Podría mandarlo, la UCR con algunos de sus representantes ya mandó una ley espejo del DNU, por ejemplo, lo mencionó la senadora Carolina Lozada. Ujú. De cualquier manera, a ver, me voy a poner, vieron que los abogados somos a veces personajes preocupantes, ¿no? Como nos imaginamos los caminos y las cosas que pueden suceder. Estas inconstitucionalidades la pueden plantear también sobre la ley. Digo, más allá de que es un Claro. elemento extra en contra de la discusión del DNU, el hecho de que sea por vía de DNU, es decir, es un elemento más sumado para tratar de hacerlo caer, una ley también se puede hacer caer así. Si uno, yo durante mucho tiempo litigué en el fuero laboral, ¿sí? Fuero laboral que está armado de manera tal de que los jueces siempre terminan beneficiando de maneras en las que no se suele corresponder con lo que es la realidad económica a algunos vivillos que se aprovechan del sistema, ¿sí? La cantidad de leyes que se declaran inconstitucionales en el fuero laboral y que son ley vigente, pero que constitucionalmente uno sabe que si va a ir ante la justicia laboral, ese juez la va a declarar inconstitucional, no obstante que la Corte no haya dicho nada, porque es lo que sucede en cada fuero. Digo, incluso aunque se apruebe una ley,
va a existir este problema del reclamo judicial. Por eso es la importancia de que la Corte le ponga un coto y diga, esta es la respuesta. A ver, esto es algo que va a sonar muy obvio para cualquiera que sea abogado porque es una de las frases hechas de la Facultad de Derecho, ¿sí? La Constitución es lo que la Corte dice que la Constitución es. Sí, y eso es lo que la Constitución dice. Esa es la última interpretación y la última interpretación válida que queda. Entonces, si queremos, o mejor dicho, si Milei quiere que sus reformas se sostengan en el tiempo, va a necesitar sí o sí que la Corte diga algo en algún momento. Bueno, Garrett, lo vamos a dejar ahí. El panorama hacia adelante creo que lo ves bastante incierto, ¿no? O sea, no te jugás No, para que pase. a ver, es incierto el resultado, pero no me parece que sea incierto el camino. Claro, pero no sabemos qué decisión van a tomar estos cuatro. Y toda la pelota pasa por ahí, digamos. Listo. Exacto. Está. Bueno, a la expectativa entonces. Muchas gracias por tu tiempo, Garrett. Ha sido muy, muy nutritivo charlar contigo y seguramente a la gente que lo vea en YouTube le va a gustar también. Así que bueno, saludos para todos también. Y bueno, abrazo grande, Garrett. Gracias. Totalmente.